Volvemos a nuestro país. Tras la entrega de la reforma parcial a la Constitución en temas de Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo, en la Asamblea se generan varias reacciones. Andrea Samaniego habló con los legisladores y nos cuenta más. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí ya hay algunas posturas y también definiciones respecto de este proyecto de reforma parcial que entregó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional sobre las Fuerzas Armadas. Aquí, por ejemplo, ha mencionado tanto la Izquierda Democrática como el PSC que van a analizar este proyecto de reformas, mientras Pachacutic y UNES también han dicho que lo van a analizar. Este último con algunas condiciones. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Con la llegada de la reforma parcial a la Constitución en la Asamblea, los bloques legislativos ya toman sus posturas. El PSC dice que hay que analizar las implicaciones de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. ¿Qué nos preocupa? Que a los militares se les quite su función principal, que es cuidar precisamente las fronteras, por donde está en este momento el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas y otro tipo de delitos. Ojalá la enmienda no sirva para que se queden las fronteras sin ningún tipo de protección. Mientras para la Izquierda Democrática lo importante es hacer política pública al respecto y ver los beneficios de este complemento a la Policía Nacional. En América Latina incluso ya se está debatiendo el sacar a los militares de las calles por el abuso que ha existido por parte de estos elementos en el tema de derechos humanos. Precisamente esa es una de las condiciones que exige UNES para dar sus votos a esta reforma. Con base en lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas acompañan, mas no es su absoluta responsabilidad el tema de la seguridad. Y además que hay un parámetro mínimo de derechos humanos, que es el fundamento de la Constitución. Por su lado, Pachacutic anunció que darán sus votos para que este proyecto se apruebe. Nosotros no nos vamos a ceder y vamos a dar todo el apoyo respectivo para que este Ecuador tenga la seguridad que necesita. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son 70 los votos que se requieren para aprobar un proyecto de reforma parcial. Si se mantiene el apoyo por parte de estas dos bancadas, el oficialismo lograría aprobar la reforma, que si eso pasa, el último filtro deberá ser el referéndum aprobatorio. Y bien, el proyecto, antes de ser calificado por el Consejo de la Administración Legislativa, debe pasar por la Unidad Técnica Legislativa, que va a realizar un informe sobre este tema y luego sí podrá ya calificarlo el CAL. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha precisa para que el CAL se reúna y tome una decisión respecto de este proyecto reformatorio. Nosotros estaremos pendientes. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Que tengas también una buena tarde. Y el ministro de Gobierno pidió a la Asamblea que tramite y apruebe la reforma constitucional para involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Joana Ramos nos cuenta que se busca oficializar el apoyo que se puede dar sin necesidad de un estado de excepción. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez se refirió a la entrega del proyecto de ley para reformar parcialmente la Constitución. El documento, que desde el pasado miércoles está en manos de la Asamblea, quiere que, sin necesidad de declarar un estado de excepción, las Fuerzas Armadas ayuden a la policía para el control de la seguridad interna. Jiménez reconoció que los votos no están a favor del oficialismo en el Pleno, pero hace un llamado a los legisladores. Más allá de estar intentando boicotear el trabajo que hace el gobierno, ellos, pienso yo, deben entender que no están legislando ni para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ni para estos 2 años, sino para el futuro del país. Por lo tanto, la pelota está en la cancha de ellos. El ministro, sin precisar ningún nombre, se refirió a la narcopolítica que estaría presente en las elecciones seccionales a realizarse el próximo 5 de febrero. Según el gobierno, hay pruebas contundentes de candidatos a las diferentes dignidades que estarían recibiendo financiamiento de los cárteles de droga. Pero está claro que nosotros estamos luchando contra un monstruo internacional que no solamente tiene ramificaciones en la delincuencia y en el crimen organizado, sino eventualmente también en el sistema político. El funcionario aseguró que las investigaciones sobre este tema continúan y que la revelación de los nombres viene después. Y obviamente cuando haya nombres concretos, pues tendremos que decirlo a la ciudadanía. Nosotros no queremos tratar esta información desde el punto de vista superficial. Lo queremos hacer cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa, porque son temas muy serios, son temas muy delicados. Si el gobierno logra la aprobación de la Asamblea, el texto irá a consultarse en las urnas a través de una votación ciudadana.
Información de inteligencia revela que algunos candidatos a las próximas elecciones son tentados por el narcotráfico con jugosos financiamientos de campaña. Se recopila información para ponerla en conocimiento de la Fiscalía. Carlos Acoto con los detalles. Casos, ofertas y en otros ya acuerdos consumados. El narcotráfico ha tocado la puerta de movimientos políticos y candidatos con miras a las elecciones seccionales de 2023. Así lo confirma el comandante general de la policía, Fausto Salinas, quien asegura que este fenómeno ha tomado más fuerza con el pasar de los años y que se concentra sobre todo en zonas fronterizas. Son momentos críticos los procesos electorales, más aún en este momento que estamos viviendo el crecimiento de algunas organizaciones narcodelictivas. Nosotros tenemos varios reportes de inteligencia en el cual mencionarían algunas personas que estarían tratando de llegar a candidatos y tenemos algunas alertas que se están verificando sobre candidatos que ya habrían mantenido reuniones con algunas personas vinculadas a actividades ilegales. Pero no solo el narcotráfico, dice Salinas, también la minería ilegal. Busca poder en las seccionales a través de jugosas ofertas de financiamiento. Algunos actores de minería ilegal que también buscan tener candidatos propios. Hay algunas facultades que tienen los municipios con respecto a la minería, a la actividad ilegal de extracción de recursos. Debido a que se trata de información reservada, no se dicen nombres ni de candidatos ni de partidos políticos. Pero sí se deja en claro que el tema está en el radar de las autoridades y que se recopila evidencias para presentar denuncias. Nosotros hacemos la advertencia para que los candidatos elijan bien las personas que apoyarán en esta campaña y sobre todo de quién vienen los recursos. Recientemente una investigación de primicias sobre la detención en España de Enrique Portocarrero Castillo, alias Chugo, vinculado con redes internacionales del crimen organizado, reveló que una de sus operaciones en Ecuador estaba vinculada precisamente al financiamiento de campañas para las próximas elecciones. Citando un informe de inteligencia, el medio reveló que alias Chugo buscaba ubicar actores en lugares estratégicos que le permitieran continuar con sus actividades ilegales a gran escala. La hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, podría ser devuelta a la constructora china Sinohydro para su reparación, administración y operación. Fausto Yepes conversó con el ministro de Energía, Fernando Santos, y nos cuenta los detalles. Con cerca de 18.000 fisuras en los distribuidores detectadas en uno de los túneles, la hidroeléctrica más grande y costosa para el país podría dejar de ser de propiedad del Estado si es que se concreta una oferta de la constructora Sinohydro para comprarla y asumir su reparación, administración y operaciones. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, confirmó a este noticiero que frente a la imposibilidad de recibir la obra, se analizan esta y otras opciones. Ellos se hagan cargo de la planta y nos devuelvan la plata que nos costó. Así es, que se le dé una concesión, dicen que puede durar 50 años, muy bien, nos cobran una tarifa por kilovatio hora, pero ellos son los responsables de la planta, de repararla, de cuidarla, de protegerla. Frente a las fallas detectadas en esta emblemática obra de la Revolución Ciudadana, una de las opciones planteadas inicialmente era reconstruir la casa de máquinas y hacer nuevos trabajos en las obras de captación de aguas del río Coca. Pero reconstruir una obra de esta magnitud parece imposible. Nos devuelven la plata que nos costó, por supuesto, y es llévense su cosa, como se dice. Las fisuras en los distribuidores, se advierte en informes internos del proyecto, son cada vez más graves. Muchas de estas fisuras fueron reparadas, otras han aparecido después. De ahí que una primera propuesta para devolver la central a sus constructores y recuperar parte de la inversión habría salido de los propios directivos de Sinohydro. Frente al presidente de la República y al embajador de China, ellos mismos hicieron la propuesta. A todo esto se suma el riesgo que implica el avance de la erosión regresiva y que amenaza con parte de las instalaciones de esta hidroeléctrica. Para el ministro Santos, esta podría ser la forma en que el Estado deje de gastar en una obra que le ha traído más de un dolor de cabeza, sin siquiera haberla recibido en su totalidad. Los 2.000 millones de dólares deberían devolvernos, porque si bien costó 3.000 millones, pero sí han generado más de 1.000 millones durante estos años, así es que estaríamos hablando de 2.000 millones.
La infraestructura de captación de aguas del río Coca, amenazada por esta erosión regresiva, identificada en febrero del 2020, también corre riesgo de perderse. Si bien la erosión se habría detenido en el kilómetro 8 antes de afectar las obras de captación, es otro de los riesgos que Santos cree no debe asumir el Estado, sino los constructores. Seguimos informando, entre 400 a 500 personas con problemas respiratorios llegan a hacerse atender a diario en el Hospital IES Quito Sur. El grupo más afectado de esta ola de contagios, según los reportes, son infantes y menores de edad. Paul Coello tiene los detalles desde esa casa de salud. Hola, ¿qué tal? Gracias. Así es, como ya les comentamos, es notable el incremento en la afluencia de pacientes que están llegando a diario acá al hospital del IES Quito Sur con problemas respiratorios. Según reportes de las propias autoridades de acá de este centro hospitalario, esta nueva ola de contagios está afectando más a los infantes y a los menores de edad. Nuevamente, estas carpas que se encuentran en el exterior de este centro empiezan a llenarse de pacientes que están buscando atención. Ahí pueden observar desde muy temprano están llegando los ciudadanos. Estamos con el gerente justamente del hospital para que nos cuente. Gerente, nos comentaba tras cámaras algo importante, y es que el 60% de pacientes llega con la influenza y no con COVID. Efectivamente, buenas tardes. Este es el fenómeno que hemos visto estas últimas semanas, a diferencia de los episodios anteriores. Ya COVID no es el principal virus que circula, está circulando también, sí, hay que tener las medidas de precaución, pero principalmente está circulando influenza tipo A. Además de eso, tenemos otros virus como virus sincitial respiratorio, el mismo virus de COVID, virus de resfriado común o rinovirus que circulan en menor proporción, en menor cuantía en la población. Ahora, dado algunas recomendaciones a los padres de familia, especialmente que se vacune con todos los esquemas a los niños y a los menores de edad. También el uso obligatorio de la mascarilla, que ayer también ya dieron a conocer en el COE Nacional. Efectivamente. Recordemos que los niños y adolescentes pasaron los 2 últimos años en clases telemáticas o en espacios seguros que son en las casas. Esto hace que no hayan tenido acceso correcto a inmunización, no solo aquí, internacionalmente se dio este mismo fenómeno, que las coberturas de inmunización han bajado y que no hayan estado expuestos tampoco a estos virus. Entonces están como por primera vez exponiéndose a estos virus estacionales que ya los teníamos previamente. ¿En qué condiciones están llegando los pacientes? Importante también saber eso. Entendemos que al menos el 95% son tratables, es decir, se los puede tratar en el hospital y también en las casas. Sí, en efecto, la mayor cantidad de pacientes son pacientes con sintomatología leve. Es una sintomatología molesta, que incomoda, hay fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pero son signos que no tienen gravedad y que pueden manejarse en casa. El 5% de pacientes sí requiere un manejo un poco mayor, una intervención mayor, sea estabilización en las salas de emergencia, internación en las salas generales o en cuidados intensivos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. También nos comentaba que actualmente la capacidad hospitalaria y en cuidados intensivos de este hospital, del hospital del IES Quito Sur, es del 100% en hospitalización y 100% en cuidados intensivos. Así que a tomar muy en cuenta estas recomendaciones que han dado las autoridades, también el COE Nacional, el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y también que se vacune con todas las esquemas a los infantes y a los niños. Nosotros estaremos pendientes para contarles más detalles. De regreso a estudios, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul, muchísimas gracias. Y del mismo modo, en Guayaquil cada día son más los pacientes con afecciones respiratorias. En los espacios cerrados como locales, centros comerciales y en el transporte urbano se ve a pocos ciudadanos circulando con mascarilla. Luisa María Heredia cuenta más detalles. Adelante, Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El incremento de casos de COVID-19 e influenza también inquieta a quienes habitan en la ciudad de Guayaquil. Hay una fuerte ola de contagios, según reportó a inicios de semana la Dirección de Salud del municipio, de males respiratorios que han llevado a los ciudadanos hasta los centros de salud y el Hospital Bicentenario para recibir atención médica y someterse a la respectiva prueba de COVID-19. Durante la última semana, de hecho, se registraron más de 1.800 casos positivos
positivos. La cifra, según datos de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal, significa un incremento importante, pues 3 semanas atrás había apenas 300 contagios. Médicos de la localidad han hablado incluso de una coinfección de hasta 3 virus que está afectando a los menores, principalmente quienes llegan con fiebre, congestión nasal, tos, dolor de cabeza y de garganta y hasta vómito en algunos casos. Precisamente por la situación epidemiológica actual hemos evidenciado en un recorrido realizado que locales y centros comerciales aún no se ejecutan controles para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de esta medida. El COE cantonal, por su parte, emitió un acta al respecto en la que hace una fuerte recomendación a la ciudadanía en cuanto al uso de mascarillas en lugares de concentración masiva, lugares cerrados, transporte público, y retomar la aplicación también de medidas de bioseguridad tal como el lavado de manos y el uso de desinfectantes. Ante cualquier cuadro sintomático, acudir al médico y realizar una prueba diagnóstica. En unidades de transporte público como los buses y la metrovía hemos visto también a muchos usuarios sin mascarilla, otros con mascarilla, y la afluencia y los puntos de vacunación, que son los centros de salud del Ministerio Público, tampoco ha aumentado, pese a la recomendación médica de aplicarse los refuerzos contra el COVID-19 y la vacuna de la influenza. Es lo que puedo informarles hasta ahora. Continúan en Estudios con más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Y en otro tema, ¿recuerda a Carolina Espinosa, la maestra que recorrió playas en su bicicleta para dar clases a sus estudiantes durante la pandemia? Hoy volvemos a hablar de ella, pues se graduó de la maestría que recibió gracias a su labor. Diana Monroy viajó hasta playas donde ella vive y nos tiene esta historia de superación. Ahora la esperan en el salón de clases. Buenos días. Y con cada buenos días que recibe de estos niños, siente que lo logró. Es Carolina Espinosa, la maestra que durante la pandemia, cuando nadie quería salir de casa, salió en su bicicleta con una pizarra en los hombros a buscar a los estudiantes que no podían conectarse en sus clases virtuales. Han pasado ya 2 años de eso, y a diferencia de miles de niños ecuatorianos, ninguno de sus alumnos desertó de la educación. Y pienso que lo hice bien, pienso que lo logré, que ellos me digan gracias profesora, eres linda, la queremos, nunca cambie. Hoy no, a mí me llena de satisfacción, me emociona muchísimo escucharles. Y si bien los niños a los que educa hoy no son los mismos que hace 2 años, Carolina sigue dejando huellas. Hace una semana se graduó de máster en innovación de la educación por una beca que recibió debido a su labor. Me siento completamente satisfecha, feliz, contenta. Alison tiene 10 años, ama a su maestra y quiere ser como ella. Me gustaría enseñarle a los niños cómo ser mejores personas, así como ella lo hace con nosotros. Pero la huella que deja no solo alcanza a sus alumnos, también a sus compañeros. Porque ya hay muchos maestros que ya están terminando también con ella la maestría. Lo mismo pasó durante la pandemia. Todos sus compañeros de la escuela Polibio Jaramillo en Playas salieron a buscar a sus estudiantes. Nos sentíamos orgullosos. Primero comenzó ella, luego vinieron, sumamos 1, luego 2. Solo 8 de los 27 maestros de esta escuela tienen título de 4º nivel. Y si el gobierno nos diera la facilidad a todos darnos unas maestrías gratis, fuera bueno, ¿no? Ahí tendríamos niños del futuro, porque la educación ahora en la actualidad se ve como una educación mendigada. Durante la pandemia también consiguió 18 puntos de internet que se instalaron en Playas, además de tablets. Ya es mediodía, suena el timbre, sus niños se forman y como regla, antes de salir practican las tablas de multiplicar. 5 por 5, 25. Se los entrega a sus padres y ella vuelve a casa en tricimoto. La moto que le obsequiaron tuvo que venderla. Y hoy la bicicleta, a través de la que se le devolvió la educación en los momentos más complicados de la pandemia a cerca de 40 niños en Playas, descansa en el patio de Carolina. Está descompuesta, pero Carolina dice que nunca se va a deshacer de ella, pues le entregó tanto. Tú lo haces porque por corazón, nunca esperas nada de nadie. Y cuando te das cuenta, después de un tiempo, Dios te devuelve todo. La educación te cambia la vida, nos asegura Carolina, quien es la primera profesional de su familia, madre soltera de 3 niños y guía de otros 30. Pues pese a las complicaciones que tenemos todos, este país necesita de niños educados para que entiendan lo que son capaces de hacer, nos dice. Encargarse de eso es su motor de todos los días. Bueno, siempre le digo a las madres, siempre le digo a mis estudiantes, cuando una persona se educa, tienes para escoger lo que tú quieres en la vida. Pero cuando una persona no se educa, tienes que dejar que te escoja. Carolina es el reflejo de cómo una persona puede inspirar a otras y lograr grandes cambios.
En otros temas, el gobierno continúa impulsando la campaña Actúa con Velocidad para prevenir los ataques cerebrovasculares en la ciudadanía. Una atención oportuna podría salvar vidas y disminuir esta, que es la cuarta causa de muerte en el país. Daniela Valencia nos explica en el siguiente reportaje. Fueron los adultos mayores los encargados de dar inicio a la Feria de Salud. Con baile y una obra teatral atrayeron la atención de los ciudadanos que transitaban por el Parque La Carolina para dar un claro mensaje. Ante un ataque cerebrovascular, ACV actúa con velocidad, pues en 2021 5.000 personas fallecieron por esta enfermedad, la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Solo en Pichincha 2.000. Eso quiere decir que hay 6.000 urgencias reportadas diariamente al ECU. Para prevenir esta enfermedad, el pasado 12 de mayo, la Vicepresidencia de la República y los Ministerios de Educación, Trabajo, Deporte y el ECU 911 firmaron un compromiso interinstitucional para capacitar a la ciudadanía para la identificación de los principales síntomas: pérdida de fuerza en un brazo, cara torcida o dificultad al hablar. Pedir ayuda de forma oportuna puede salvar su vida o la de su familiar, pues por cada minuto que pasa desde que inician los síntomas mueren 1,9 millones de neuronas. Entre las 5 primeras causas de inhabilitación física, y no necesariamente se da solo en personas adultas, también se da en jóvenes. Que los niños puedan detectar un posible ACV en sus abuelos, en su familia, y poder comunicar a sus padres, llamar al 911. Con esta iniciativa se busca certificar a 30 hospitales a nivel nacional en atención de ataques vasculares. 19 ya cuentan con la certificación.